Reina Valera. Dice así en el nombre de Jesús, Filipenses capítulo 3, verso 12. ¿Lo tienen? ¿Está acá igual? Acá va a estar. Dice, no que lo haya alcanzado ya. ¿Están acá escuchando, cierto? Sí, ya. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Verso 13. Hermanos, yo mismo, dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Hoy día voy a continuar con nuestra serie de Mantente Avanzando y llevo por título el día de hoy, Olvido y prosigo. Olvido y prosigo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos en esta mañana aún. Permítenos escucharte con un corazón, con una mente, con los sentidos atentos y dispuestos para oír la voz de Dios, no la de un hombre, porque ciertamente somos solo un parlante transmisor de lo que tú pones en nuestros corazones. Que tu iglesia sea edificada, que seamos edificados juntos al escuchar tu palabra y podamos también recibir un mensaje que nos conforte y nos permita seguir adelante aún en medio de las circunstancias adversas. Sé que estás con nosotros. Sé que estás en medio nuestro porque tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Así que rogamos, Señor, en esta hora nos hables. Usa mis labios de barro, mi mente, mi corazón estén ávidos y dispuestos solo para oír tu voz. Queremos escucharte, Señor. Lo rogamos a través del santo nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Nuestra primera parte de esta serie que iniciamos la semana pasada nos invitaba a avanzar frente a todas circunstancias. ¿Sí recuerdan la enseñanza de la semana pasada, supongo, cierto? Sí, gloria a Dios. Ya. Voy a predicar de nuevo para que vamos a la segunda parte. Ya, pero voy a hacerle un resumen cortito de lo que fue la semana pasada. La palabra nos invitaba a avanzar frente a cualquier circunstancia que nos toque vivir. A veces vamos a pasar cosas pero están de acuerdo. Ahí están de acuerdo ya. Nos invitaba a avanzar frente a toda circunstancia porque Dios, decíamos, nos llamó a ello. Dios no nos llamó a estar quietos, no nos llamó a detenernos, nos llamó a avanzar. Dios nos llamó a no detener nuestro avance, porque el propósito de la vida cristiana es madurar en todas las áreas posibles. De ahí que el escritor a los Hebreos nos enseñaba la semana pasada, Hebreos capítulo 6, verso 1, por eso dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez o hacia la perfección, como explicamos, y lo voy a volver a explicar un poco, nos relataba la Reina Valera. De aquí dijimos que el autor de los Hebreos está seguro de que el progreso es necesario en la vida cristiana. Progreso, dijimos, no desde la vereda de la perfección o de ser perfectos aún, porque algún día sí lo seremos, cuando estemos en la presencia de Dios, porque el único perfecto es Cristo y Él se va perfeccionando en nosotros hasta el día de nuestra redención. Mientras estemos en nuestros cuerpos mortales de carne y hueso, olvídese de ser perfecto. Sí, Cristo se va perfeccionando en nosotros,
pero usted va a continuar luchando con su carne, cometiendo errores, equivocándose, diciendo, Señor, ¿por qué no puedo? No puedes porque tienes que aferrarte a Cristo, porque Él sí puede. Mientras lo intentemos en nuestra carne, nunca lo vamos a lograr, pero en Cristo sí podemos. Entonces, dijimos que este llamado a la perfección no hablaba precisamente de esa palabra, de ser perfecto, si es que algunos lo recuerdan, porque la Reina Valera traduce este texto así, Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y dijimos que nos está hablando de un progreso, pero esta traducción desde el original tiene más que ver con lo que traduce la NBI, donde dice, avancemos hacia la madurez. Estas dos traducciones nos invitan a estudiar esta palabra utilizada por el escritor. Cuando usted, esto se lo enseño que yo lo aprendí hace muchos años atrás, y se lo enseñan también cuando estudia homilética. Cuando usted estudia un texto, si encuentra palabras que son como, no contrarias, pero como que no significan lo mismo, siempre tiene que ir a la raíz a estudiarlo. No puede, porque si no le va a producir un desequilibrio en su interpretación y se va a quedar con una, esta es mejor. ¿Por qué? Porque es más antiguo, así que es mejor. No siempre es así. A veces es mejor una traducción más antigua, a veces una más nueva. Siempre que tengamos duda, vamos a la raíz. Por eso es que la semana pasada los llevé a la raíz de esta palabra, que proviene, que es un adjetivo, que es la palabra teleios. Y explicamos que este adjetivo y las demás palabras que se derivan de él, que son familiares, tienen un sentido más técnico, es más profundo lo que el autor quiso decir. No es que tengamos, dijimos, una mala traducción en la Reina Valera y una buena en la NBI, no. Son dos traducciones que nos ayudan y nos llevan a la raíz para entender mejor esto. Esto merece una mayor exactitud de estudio, dijimos, para que logremos entender de mejor manera lo que el autor está intentando expresar y le saquemos el mayor provecho a este texto. Pitágoras, dijimos, dividía a sus alumnos en los oimantanontes, que son los que están aprendiendo, los teleioi, que son los mayores. Filón, otro estudioso, dividía a sus alumnos en tres distintos grupos: los arjomenoi, que son los principiantes; los procóptones, que son los que van avanzando; y los teleiomenoi, que son los que están empezando a alcanzar una mayoría de edad. Así estos filósofos griegos distribuían a sus alumnos en sus aulas de estudio: los principiantes, los que están avanzando, empezando, y los que están alcanzando la mayoría de edad. Por lo tanto, esta palabra que la Reina Valera traduce como perfección o avancemos adelante hacia la perfección, tiene un sentido un tanto más amplio y diverso. La palabra teleiotes, que es la palabra griega, no implica entonces un conocimiento completo o un conocimiento perfecto de algo, sino más bien una cierta mayoría de edad en la fe cristiana, un cierto rango de madurez mayor que otros. Ahora, en nuestro texto que nos convoca hoy día, que es Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14, Pablo va a usar el mismo adjetivo, teleioi. Curiosamente, por la forma en que escribe el autor a los hebreos, muchos consideran que tal vez el autor de este libro también es Pablo, aunque no lo es. Según la historia, no hay una aseveración enfática de que el autor de Hebreos sea Pablo. Pero curiosamente Pablo utiliza muchos términos similares a los del escritor de los Hebreos, y justamente esta palabra, que no es muy utilizada en el Nuevo Testamento por los apóstoles en las cartas, sí Pablo la utiliza. Curioso. Pablo usa este mismo adjetivo en el libro que comenzamos, en el texto que estamos estudiando hoy día, Filipenses 3:12, donde inicia diciendo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Eso dice la Reina Valera y otras traducciones también. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Desde este pasaje entonces vamos a poder entrar un poquito más profundo al uso de este adjetivo que
estudiamos la semana pasada y hoy quiero profundizar solo un poquito más. Es vital para la comprensión de este texto que hemos leído, de este pasaje, para darle la interpretación correcta a la palabra teleios, que es la palabra griega original, que la Reina Valera la traduce como perfecto en los versículos 12 y 15 de este capítulo 3 de Filipenses. Tenemos que entender que teleios, esta palabra griega, tiene en griego una variedad de significados que están interrelacionados. Por eso es que dijimos que no necesariamente está mal traducido en la Reina Valera, sino que hay una interrelación, una interconexión entre las palabras. Gracias, hijo. Como mucho, si queremos entender un poquito por qué una traducción dice perfección o perfectos, como mucho, lo más de ello podría significar es que esté llamando a una perfección como abstracta, no una perfección abstracta, sino una perfección como funcional, tal vez, de acuerdo con algún propósito dado. ¿Qué quiere decir eso? Que no es una perfección de que el ser humano en su mente, en su carácter, sea perfecto o deba ser perfecto, sino que en base a una función que Dios le ha entregado, a un propósito, logre perfeccionarse en eso. Quiere decir que algo está completamente desarrollado para distinguirlo de algo que está subdesarrollado. Eso quiere decir esa palabra, perfecto. Hace una distinción entre algo desarrollado y algo que está aún subdesarrollado. Por ejemplo, esta palabra teleios, que nos habla sobre perfección, sobre madurez, más sobre madurez. Esta palabra, le voy a dar algunos ejemplos para que pueda entenderlo mejor. Se usa esta palabra de un hombre plenamente desarrollado en contraparte de un joven que aún está en desarrollo. ¿Se entiende, cierto? Se usa con el sentido de alguien que es más maduro en su mente, queriendo decir uno que está cualificado en alguna materia, como lo opuesto a alguien que es un mero aprendiz. Aquí hay gente que está más calificada mentalmente para enseñar algo y otros que están aprendiendo de él. Se usa esta palabra, teleios, en la Escritura también, como en el uso de las ofrendas, que quería decir que cuando nosotros, la Escritura dice que cuando ofrecemos a Dios una ofrenda, esa ofrenda debía ser sin mancha, sin tacha, dice la Escritura. También se utiliza en base a eso esta palabra teleios. Se refiere a los cristianos también, a menudo quiere decir una persona bautizada, que son los miembros de una iglesia en plenitud de derechos y obligaciones, como opuesto a los que aún están recibiendo instrucción. También se refiere a eso, porque la Escritura asume que quien es bautizado, miembro de una iglesia, tiene derechos y obligaciones que alguien que está recién recibiendo instrucción no las tiene. En los días de la iglesia primitiva, incluso esta palabra teleios se utilizaba para describir a los mártires de la fe. Un mártir se dice que ha sido perfeccionado por la espada. Y el día de su muerte se consideraba el día de su perfeccionamiento en un mártir. Logró llegar a su objetivo porque creció y se formó para dar su vida por el Evangelio o por cualquier otra área que él siguiera, porque un mártir no solo es alguien que muere por el Evangelio, mártires hay gente que muere por otras causas, pero nacen y se desarrollan para eso. Por lo tanto, cuando llegaba el día en que el mártir moría, era el día de su perfeccionamiento. Para todas estas áreas que les ejemplifico se utilizaba esta palabra teleios, que la semana pasada estudiamos, y hoy le hago un resumen más para que entremos al mensaje de hoy. Así es que cuando Pablo usa esta palabra en el versículo 12 y 15 de Filipenses capítulo 3, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto,
Cuando Pablo usa esta palabra en una forma derivada también, porque hay otras derivaciones de la palabra teleio, ya les dije, está diciendo que él, Pablo está diciendo, yo en ninguna manera soy un cristiano completo. Por eso siempre digo, cuando Pablo dice ser imitadores de mí como yo de Cristo, no es que Pablo esté diciendo yo soy el cristiano top, premium, que ya llegó a su objetivo final, no hay como yo, soy el más top de lo top. Pablo está diciendo, imítenme a mí porque yo soy un cristiano teleios, un cristiano que ha alcanzado una madurez mayor, un cristiano que ha alcanzado un nivel superior en su vida y su desarrollo cristiano. Él no está diciendo soy perfecto, Pablo no está diciendo soy un cristiano completo, Pablo está diciendo soy un cristiano que sigue avanzando constantemente. Siempre estoy avanzando, siempre estoy creciendo. Entonces, para que los demás le entiendan, Pablo usa dos ejemplos, o no ejemplos, sino ilustraciones gráficas, que es súper distinto. Primero, Pablo dice, como leímos, le voy a leer de nuevo la escritura para que nos contextualicemos. Leemos del 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir o agarrar aquello para lo cual también fui asido o agarrado o atrapado por Cristo Jesús. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O como dice la Nueva Versión Internacional, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Primero Pablo dice que está tratando de agarrar, de alcanzar, de asir aquello para lo cual Cristo le agarró a él primero. Porque quien lo agarró primero, quien lo asió primero, quien lo alcanzó primero fue Cristo a Pablo. Voy a traerle a la memoria ese momento. Este es un pensamiento maravilloso que tiene el apóstol. Porque Pablo sentía que cuando Cristo se detuvo en su camino hacia Damasco, donde iba con un propósito, ¿cuál era? Matar cristianos. Pablo siente que cuando Cristo lo detiene en su camino hacia Damasco, él recibe una visión, él recibe un propósito. Leamos un momento, Hechos 9:13 en adelante. En el viaje sucedió que, aquí está relatando Lucas, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, Pablo, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor y él cayó al suelo, Pablo, Saulo en ese momento, y oyó una voz que le decía, Saulo, no sé cómo habrá sido esa voz. ¿Por qué todos cuando Dios habla o Jesús habla imitan Saulo? No me lo imagino así. Era Cristo Jesús, muy cercano. Y dice que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, Saulo, me lo imagino un poco consternado porque él nunca sintió que estaba siguiendo a Cristo. Él seguía a los seguidores de Cristo, cristianos. Pero Jesús toma partido en esto y dice, tú no estás siguiendo cristianos, me sigues a mí. Porque los cristianos son cristos pequeños, según despectivamente se les decía en la época del neocristianismo. Entonces, Jesús le dice, ¿por qué me persigues? En otras palabras, quien persigue a un cristiano no persigue a un hombre, está persiguiendo a Jesucristo. ¿Quién eres, Señor? Preguntó, Pablo pregunta, o Saulo, y Jesús le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. No estás persiguiendo a mis hijos, me persigues a mí. Si persigues a mis hijos, me persigues a mí. Yo soy Jesús,
a quien tú persigues, le contestó la voz y le hace un mandato, y esto es espectacular, porque le dice: levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. El que entró en Damasco era un hombre cambiado, era otro Saulo, ahora es Pablo, es otro. ¿Y hasta qué punto? Aquí lo aclara perfectamente. Si usted estudia la vida de Pablo, sus inicios, aquí ya lo aclaró. ¿Qué tan cambiado quedó? El que había pensado llegar a Damasco como un furioso vengador, venía con una furia vengativa a matar cristianos, iba conducido de la mano, porque quedó ciego. Iba conducido de la mano, ciego y menesteroso. El gran Saulo, que mataba a tajo y a destajo, era un hombre muy importante del fariseísmo, ahora iba menesteroso, ciego, lo tenían que llevar de la mano. Así es que aquí en estos pequeños versos se grafica de una manera espectacular todo el Evangelio. Todo el Evangelio está aquí. Todo el Evangelio está en lo que Cristo, ya resucitado, le dijo a Saulo: entra en la ciudad y allí se te dirá lo que has de hacer. Hermano, presta atención a estas palabras. Hasta ese momento Saulo había estado haciendo lo que él quería, porque era un hombre importante. Él hacía lo que creía que era mejor. Él hacía lo que su voluntad le decidía hacer. Desde ese momento, cuando se encuentra con Cristo Jesús en su camino, ahora se le tenía que decir lo que debía hacer. Jesús le dijo: entra a la ciudad y se te va a decir lo que debes hacer. Un hombre que mandaba ejércitos, un hombre que movía todo a su antojo, un hombre que hacía lo que quería porque era poderoso, ahora estaba menesteroso, ciego y llevado de la mano, y se le tenía que decir lo que tenía que hacer. Iglesia, el cristiano es alguien que ha dejado de hacer lo que quiere y ha empezado a hacer lo que Cristo quiere que haga. Y eso no nos gusta, porque queremos seguir haciendo lo que nos gusta, a nuestro antojo, bajo nuestra... No, es mi decisión, mi cuerpo, mi decisión, mi voluntad. Lo que yo quiero hacer. Cuando usted es cristiano, usted deja de hacer lo que quiere y hace lo que Cristo quiere que usted haga. Pablo sentía que toda su vida estaba obligado a proseguir adelante. No fuera que le fallara a Jesús y frustrara el sueño que Jesús tenía con él, porque Jesús tenía un sueño con Pablo. Toda persona es agarrada por Cristo con un propósito. Tú no estás aquí porque sí. Somos agarrados, asidos, alcanzados por Cristo primeramente con un propósito. Y por lo tanto, toda persona debe proseguir durante toda su vida hasta agarrar aquel propósito para el que Cristo lo llamó. Pablo proseguía, avanzaba, no se detenía, lo intentaban matar, vamos adelante. Me intentaron destruir, seguimos adelante. Mi propósito es cumplir para lo cual Cristo me llamó. Y cuando ya llegó su último momento, él dijo: listo, terminó mi carrera, ya no avanzo más. Cumplí el propósito que Cristo tenía conmigo. Por eso él dice: he acabado mi carrera. Mientras tú no logres el propósito para el cual Cristo te agarró, te amarró, te ató, te asió hacia Él, no has terminado. Así que no puedes detenerte. No puedes decir: hasta aquí llego. No, hay un propósito que Dios va a cumplir contigo. Y aunque te aburras, te canses, te desanimes, te desalientes, Él te va a llamar donde quiera que estés, porque tiene un propósito con tu vida. No importa dónde estés. Y esto se lo he dicho a muchos. No importa dónde estés, no importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, no importa qué tan alejado hoy estés, si Él te llamó con un propósito, no tienes dónde huir. Y lo segundo que está diciendo Pablo en estos versos de Filipenses capítulo 3, versos 12 al 14, hasta el 15 debería haber sido, pero hasta el 14, es que con este fin, de este propósito del que está hablando, donde dice que fue agarrado por Cristo,
Pablo dice que va a hacer dos cosas. La primera de ellas, para cumplir este propósito, para el que fue agarrado, ¿cierto? Dijimos, fue agarrado por Jesucristo con un propósito. Para cumplir ese propósito, ahora Pablo dice dos cosas. Lo primero que voy a hacer es olvidar las cosas que voy dejando atrás. Diga, olvidando. Acá digan, olvidando. Lo primero que voy a hacer, dice Pablo, es olvidar las cosas que voy dejando atrás. Es decir, primero, nunca se va a gloriar de ninguno de sus logros, ni los va a usar como disculpa para relajarse en su esfuerzo. Lo que Pablo está diciendo es que el cristiano debe olvidar todo lo que ha hecho hacia atrás y tener presente solo lo que todavía tiene por hacer. Somos muy buenos para traer nuestro currículum y decir, todo esto he hecho, Dios me usó en esto, Dios me usó acá. Olvídalo. Y solo preocúpate de lo que te resta por hacer. Porque si estás pensando en lo que hiciste hacia atrás, en cómo Dios te usó hacia atrás, hacia el pasado, en lo que hiciste por el Señor hacia atrás, en el pasado, te vas a olvidar de seguir avanzando y te vas a estancar atrás. Pablo dice, yo olvido todo mérito que ustedes me quieran ver, olvídenlo, eso quedó atrás, lo dejo atrás. ¿Por qué? Porque todavía tengo cosas que hacer hacia adelante. En la vida cristiana no hay sitio para los que quieren dormirse, como se dice, en los laureles. Si usted quiere vivir una vida cristiana, no hay sitio para dormirse en los laureles. Aquí no hay laureles para acostarse y dormir. Y Pablo está apuntando hacia la importancia de ir dejando que el pasado y las malas experiencias sean olvidadas para que podamos avanzar, porque las malas experiencias no nos dejan avanzar. Hay gente que opina que revisar nuestro pasado periódicamente es una pérdida de tiempo y que lo importante es concentrarse en el presente. Muchas veces ese razonamiento nace del miedo al dolor que produce recordar el pasado. Esta huida hacia adelante lo que produce es precisamente el efecto contrario de lo que pretende lograr, ser feliz hoy, en este momento. Una metáfora que podría ilustrar este mecanismo sería como si un alérgico al polvo. ¿Cuántos alérgicos hay aquí? Gloria a Dios. Por ahí hay una. Me viene súper bien. Una metáfora que podríamos usar aquí súper buena es como que un alérgico al polvo va metiendo debajo de la alfombra toda la suciedad para no verla y así no ser afectado por el polvo, y piensa que así no le va a afectar. No, tiremos todo el polvo debajo de la alfombra, total, así no va a afectar. Se está autoengañando. ¿Qué duda cabe que el pasado ya no existe? O sea, ya fue. Pero para bien o para mal, lo que hoy eres actualmente se lo debes a tu pasado. Lo que hoy tú eres, se lo debes a tu pasado. Todas las decisiones que has tomado, cada camino que has dejado atrás, cada experiencia que has vivido, te han convertido en la persona que eres hoy. Lo que tú eres hoy es causa de tus buenas o malas decisiones en el pasado. Algunas situaciones han propiciado aprendizajes valiosos y eso no lo podemos negar, pero es probable que otros hechos te hayan lastimado y continúen determinando tu comportamiento. A veces nos comportamos en base a situaciones que vivimos que nos lastimaron y así continuamos determinando cómo comportarnos. Y aunque no seas plena o completamente consciente de ello, ya que tu cerebro guarda experiencias emocionales, son ellas las que reaccionan y hacen que tú actúes en base a esas experiencias. Tu pasado puede servir de experiencia,
pero jamás olvidar lo que fuiste y a qué te ha llamado Cristo. Y de esa forma puedes llegar a ser noble y humilde con quienes están recién comenzando en el Evangelio. El pasado va a servir para que seas noble en tu forma de proceder con los nuevos creyentes. Porque a todos Dios los sacó de un lugar donde no se sienten orgullosos de haber estado. La gran mayoría ha estado en lugares donde hoy no debiese sentirse orgulloso de haber estado ahí. Pero esas experiencias te han servido para que tu corazón, tu forma, tu carácter sea noble y más humilde. Saulo tuvo que olvidar y dejar atrás su pasado como asesino y perseguidor de la iglesia de Jesucristo, a quien ahora pertenecía, pero jamás iba a poder olvidar lo que fue, lo que hizo, para poder predicar el evangelio con mansedumbre, con sabiduría, con amor, como Cristo le enseñó. Son muchos los que llegan a las congregaciones, conocen el evangelio, viven una experiencia con Cristo, pero siguen atados a sus pasados, no olvidan y no sueltan, por eso no avanzan. ¿Se acuerdan cuando le hablé de las anclas? No avanzas. Porque llegas al cristianismo, tienes un encuentro con el Señor glorioso, eso nadie te lo va a negar. Sientes a Dios en tu vida de una manera espectacular. Pero mientras cargues con tus ataduras del pasado, con no olvidar y no soltar, no avanzas. Estás amarrado, estás atado al mismo punto donde iniciaste. Y puedes estar atado ahí, habiendo sido bautizado, recibiendo el Espíritu Santo, sí, porque si no estás permitiendo que Cristo te liberte, no eres verdaderamente libre. Por eso aún muchos siguen atrapados a sus vicios, a sus costumbres, a sus deseos, a sus pasiones, a violencia, a recuerdos de abuso, pensamientos suicidas, sentimientos de inferioridad, etc. Todos esos deseos del pasado, antes de conocer a Cristo, espero, son las trancas que no te dejan avanzar y solo deben estar en tu recuerdo para ser más humilde en nuestro trato con quienes más le cuesta servir a Jesucristo, pero jamás deben transformarse en un lastre, en un pasado que te frena para seguir hacia el propósito que Dios tiene contigo en tu vida. No debes permitir que te frenen. Por esta causa Pablo dice en el verso 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y no se queda solo en olvidar un mal pasado. Pablo no está solo diciendo olvido. Olvidar sus logros, olvidar lo que ha hecho, olvidar malas experiencias, sino que ahora hay un plan mayor. Porque después de encontrarse con Cristo, Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo no está corriendo así. Pablo está corriendo así como empujándose para llegar lo más rápido posible hacia donde Dios lo está llamando. Por eso él dice, me extiendo hacia lo que está por delante. La NBI lo traduce como esforzándome por alcanzar lo que está delante. Pablo nos enseña que además de olvidar, ahora también se está estirando las cosas que tiene por delante. Como cuando no llegan al mueble nuestra esposa y usted tiene que ir a sacarlo, ¿cierto? Aunque no crea que yo soy chico, también llego cosas que la ley no llega. Si ella se ve alta porque usa tacos nomás, igual que todas las del coro. Son todas chicas, pero usan tacos. Y otra por ahí es alta, pero quiere verse más alta. Donde no alcanzan, siempre el marido llega, ¿cierto? No, yo llego. Se extiende hacia lo que quiere, se extiende hacia lo que busca. No queda ahí, dice, no alcanzo a llegar. Porque es fácil decir, es cómodo decir, no alcanzo.
Pero si tú te extiendes un poco, te incomodas un poco, puedes llegar hacia lo que tienes por delante. La palabra que usa aquí Pablo para estirarse, cuando dice me estiro, me extiendo, también es una palabra griega extraña, que es la palabra epekteinómenos. Y esta palabra, ¿por qué la traduzco? Porque es muy gráfica. Y esta palabra se usa o se usaba de un corredor que se estira hacia la cinta. ¿Visto cuando van corriendo en atletismo y llegan a la cinta y como que estiran el cuerpo, la cabeza, lo que sea, para ganar a su contrincante? Por eso está el dicho que se ganó por una nariz, se ganó por un pelo, por un dedo, por un brazo, porque el corredor, aunque no cruce con todo su cuerpo, si una parte de su cuerpo toca la cinta, ganó. Por lo tanto, esta palabra se usaba precisamente para estas competencias de atletismo, que eran muy comunes en Roma en ese tiempo. El que llegaba se estiraba para tocar la cinta, se esforzaba, no dice no alcanzo a llegar, con todos sus medios, con todas sus fuerzas, se estiraba para lograr alcanzar la cinta. Por lo tanto, Pablo describe esta escena con los ojos que no se concentran en nada más que en la meta. Cuando dejas atrás y prosigues hacia adelante, tus ojos deben estar puestos en la meta, en el objetivo. Pablo está describiendo a la persona que va por todas hacia el final. Así es que Pablo dice que en la vida cristiana debemos olvidar cualquier logro pasado y tener presente solo la meta que tenemos por delante. Por eso Filipenses 3:14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No es otro el premio, es Cristo, es alcanzarlo a Él. Esa es nuestra meta, esa debe ser nuestro objetivo. Preocuparnos demasiado por agentes externos distractores nos harán desenfocarnos del propósito que es Cristo. Voy terminando, llevo 30 minutos. Cuando te desenfocas, todo te afecta. ¿Conoce gente usted que todo le afecta? Todo le afecta, todo. Y cuando un cristiano se desenfoca, también todo le afecta. Lo que le dijo el hermano, lo que hizo, dijo el pastor, cómo lo miraron, que lo ofendieron, que no le dieron lugar que él merece. Yo llevo 40 años en la iglesia, así que todo esto se lo digo con conocimiento a causa. Que no le dieron el lugar que merece, que no te mencionaron y trabajaste mucho más que el otro hermano que mencionaron. Te va a afectar el frío para levantarte a congregarte. Te va a afectar el cansancio porque solamente tú trabajas toda la semana, nadie más. Tú nomás trabajas toda la semana, así que te afecta el cansancio. Te va a afectar el cansancio. Te va a afectar que se acabó el gas del calefactor de la iglesia, así que va a estar súper helado el salón. Te va a afectar. Te vas a resfriar. Se van a resfriar tus hijos. Pero curiosamente, nosotros el día no nos resfriamos. Siempre que se trata de servir a Cristo, vamos a tener excusas y problemas cuando estamos desenfocados. Siempre. Siempre van a haber excusas perfectas y problemas y dolores y un montón de cosas cuando se trata de servir a Cristo. Pero si tú vuelves a poner tus ojos en Cristo y su propósito, te enfocas. Aquí hay varios que saben de foco. Jonathan, Misael, que también está trabajando en sacar fotografía, saben de qué hablamos cuando hablamos de enfocar. El foco es Cristo. Hebreos 12:1 dice: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Verso 2, fijemos la mirada en el hermano, en el que me hizo esto, en lo que me dijeron, en las deudas, en la enfermedad, en los problemas, que usted no sabe lo que estoy. Fije su mirada en Jesús. Fije su mirada
en Jesús. Porque si se empieza a fijar en los hermanos, le va a encontrar miles de errores. A mí me va a encontrar una tonelada de errores. No le voy a gustar como pastor, está muy gordo, está muy chico, está muy pelado, se degrada a los lados hasta arriba y arriba se deja barba, se cree lolo, no usa corbata, se pone chaleco, está guatón, no se cuida la salud. Me va a encontrar miles de defectos. Pero usted no me tiene que mirar a mí. Fija tus ojos en Jesús. Si a mí me basta con ser perfecto para la que es perfecta para mí, que es Leslie. Con eso me basta y me sobra. Usted no tiene que encontrarme nada bonito a mí. Sé que lo soy, pero no tiene que buscarlo. Fije sus ojos en Jesús. En este maravilloso pasaje de la Escritura, y con esto ya concluyo, en este maravilloso pasaje de la Escritura, el escritor a los Hebreos nos vuelve a inspirar, porque ya la semana pasada nos inspiró en Hebreos 6.1, ahora nos inspira en Hebreos 12.1 y 2. Y nos enseña dos aspectos importantes de nuestra carrera cristiana. El primero, en la vida cristiana tenemos una meta. Si usted no tiene una meta en la vida cristiana, la va a pasar mal, se va a aburrir. Va a venir a la iglesia. Cuando alguien tiene una meta en la vida cristiana, es la iglesia. Yo soy la iglesia. Yo no digo, vengo el domingo a la iglesia. Va a venir, va a cantar los coritos, va a orar, va a llorar. Viene a la iglesia. Pero cuando usted es la iglesia, cuando usted hace la iglesia, nosotros no venimos a la iglesia, nosotros hacemos iglesia. Y en la vida cristiana tenemos una meta. El cristiano no es un paseante que anda despreocupadamente por los caminos, por las sendas de la vida. El cristiano es un viandante, un caminante, que sabe hacia dónde va. ¿Alguien sabe hacia dónde va aquí o están medios perdidos? ¿Sabe hacia dónde van? Yo tengo claro hacia dónde voy. Mi objetivo es Cristo Jesús. Mi objetivo es la eternidad con Cristo Jesús. Yo sé hacia dónde voy. El cristiano no es un turista que vuelve a pasar la noche a un punto de partida, sino un peregrino que siempre va de camino, siempre va avanzando, siempre camina. La meta es nada menos que la semejanza con Cristo. Esa es la meta del cristiano, ser semejante a Él. La vida cristiana tiene un destino. Usted no viene a la iglesia, usted va hacia un destino. El domingo es nuestro tiempo para congregarnos, para compartir, para pasarla bien al final, comer empanadas, completo lo que hagamos porque somos súper buenos para comer. La iglesia, el venir el domingo es compartir, es congregarnos, nos hace bien congregarnos. El escritor dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, más cuando saben que el día está cerca, preocúpense en congregarse. Es nuestro tiempo como hermanos, pero el cristiano tiene un destino, camina constantemente de lunes a lunes, por hacer la semana completa, constante, es un caminar constante y estaría bien que al final de cada día nos preguntáramos, ¿cuánto he avanzado? Cuando termine el lunes, pregúntate, ¿avancé en algo hoy día en mi vida cristiana? ¿O estoy estancado, pegado, retrocedí? Y segundo punto y final, en la vida cristiana tenemos una inspiración. En la vida cristiana, si usted le prestó atención al verso 1 del capítulo 12 de Hebreos, tenemos una inspiración. Se lo voy a leer de nuevo. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud de testigos. Ese verso podríamos hacer una enseñanza de 2 horas de ese verso. Porque si hay un verso que tiene varias interpretaciones es ese. Pero como no tengo 2 horas más y no voy a tener 2 horas más su atención, vamos a resumirlo. En contexto a lo que estamos estudiando. Estamos inmersos en una nube invisible de testigos. Para entender este verso tiene que leer el capítulo 11, final de Hebreos. Que no se lo voy a leer, léalo usted, tarea para la casa. Estamos inmersos como cristianos en una nube invisible de testigos. Y son testigos en un doble sentido. ¿Por qué?
porque han testificado de su fe en Jesucristo y porque ahora son espectadores de nuestro actuar. Son testigos porque testificaron de Jesucristo, pero a su vez ahora son espectadores de cómo tú actúas por el Evangelio. El cristiano es como un corredor que compite a la vista del público. ¿Ya? Póngase usted como cristiano en una pista de atletismo e imagínese el estadio lleno, el mejor estadio del mundo, el Estadio Monumental, lleno. Y usted ahí, no tiene pista, ya el Nacional tiene pista, el Nacional lleno. Y todos listos para correr. Como cristiano, usted está así, todos mirándolo, un enorme público mirándolo. Cuando está echando el resto, los espectadores les miran como con interés, están todos así pendientes de usted. Y esos espectadores son los que han ganado la corona en ocasiones anteriores. No son cualquier espectador. Son espectadores que han ganado la corona que usted quiere ganar, la han ganado en ocasiones anteriores. Un actor representaría un papel que le toque con una doble autenticidad, con un mayor talento desbordante, si supiera que le está escuchando entre ellos un espectador famoso, un maestro de arte dramático, ¿cierto? Lo haría. ¿Sabe que eso pasaba con los músicos cuando éramos jóvenes? Yo me acuerdo que cuando un músico sabía que a la iglesia llegaban otros músicos, tocaba. Está viendo otro músico, así que no vas a ocupar mi lugar. Y un actor, si tuviese que actuar frente a un famoso maestro del arte dramático, creo que lo haría mucho mejor que si no lo estuviesen observando. Un atleta seguramente se esforzaría doblemente si supiera que el estadio en el que va a correr está lleno de famosos campeones olímpicos que estaban allí para presenciar su actuación. Es como cuando van todas estas personas a los programas de talento, mi nombre es, yo soy, a imitar a un artista y están frente a cantantes espectaculares. Más si es el cantante que está imitando, está ahí, lo hacen mucho mejor. Porque es algo esencial en la vida cristiana el hecho de que se vive ante la mirada de los héroes que vivieron, sufrieron y murieron por la fe en su generación. Vivieron, murieron y sufrieron por la fe en su generación. ¿Cómo vamos a dejar de esforzarnos para hacerlo lo mejor posible cuando nos está observando una audiencia tal como esa? Y es cierto que en la vida cristiana tenemos algo en contra, varias cosas, pero unas cosas puntuales en contra. Es verdad que estamos inmersos en la grandeza que significa el pasado en muchos casos. Pasado que siempre va a buscar perseguirte para detener tu avance. Pero también están los estorbos de nuestro propio pecado. A veces le echamos la culpa al pasado y a veces el estorbo es nuestro propio pecado y las imperfecciones de nuestro tiempo. Nadie podría o se pondría a escalar el monte Everest o cualquier monte, vamos a decir el monte de acá de la montaña de Olmué, ¿cómo se llama? Cerro La Campana. Nadie se podría escalar el Cerro La Campana con una mochila cargada de toda clase de cosas inútiles que no sirven para nada. Va a llevar lo más ligero, si es posible un poco de agua, cosas útiles. Pero nadie se pondría a escalar con una mochila pesada, llena de cosas inútiles. Si queremos llegar lejos, tendremos que viajar ligeros. ¿Y qué dijo Jesús? Yo la llevo por ti. Si quieres llegar, tienes que caminar ligero. Debemos olvidar. Gracias, hijo. Yo se lo paso. Muchas gracias. Próximo año ya. Debemos olvidar. Debemos dejar. Debemos soltar para proseguir a la meta.
¿Tienes cosas que dejar? Como que el mensaje sí, digo, Señor, sí es para mí. Tengo muchas cosas que dejar, que olvidar. Algunos tendrán que dejar rencores. Algunos tendrán que soltar la falta de perdón. Algunos tendrán que soltar pecados que nadie conoce. Oh. Hermano, suelta. Déjalo a los pies de Cristo. Todo ese lastre que no te permita avanzar, déjalo. Dolores, heridas. Si estoy claro que a todos nos han pasado cosas, si usted no es único en las cosas que le pasan, a todos nos han pasado. Por eso somos una comunidad de fe, porque todos hemos vivido distintas cosas. A todos nos ha pasado. Pero el punto no es que te lamentes toda la vida por lo que tuviste que vivir o pasar. El punto es que lo dejes, que lo olvides, que lo sueltes y prosigas. Avanza. Estamos detenidos ahí, no sé en qué año estamos detenidos. 1980, 1970, 1990, 2000. ¿En qué año estás detenido? ¿Dónde quedaste parado? ¿Dónde quedaste ahí estancado? Avanza. Cristo quiere que su iglesia avance. Hay gente que salvar, que rescatar. Y todavía estás ahí lamentándote en tu casa. Como un gusanito. Lamentándonos. Hermano, suelta. Levanta tu mano y es así. Levanta tu mano. Haz así. Suelta. Déjalo. Es un lastre que cargamos, que nos tiene atados, amarrados, y tú eres libre en Cristo. ¿Alguien quiere ser libre de verdad? Yo amo la libertad en Cristo. Si hay algo que amo del cristianismo es la libertad en Cristo. No es un Cristo opresor que está encima mío, me hizo libre. Y más encima dice, tus cargas yo las llevo por ti. ¿Qué mejor? ¿Alguien ha traído cargas hoy día? Tráelas aquí, Cristo.